Muy bien, pues damos a todos la bienvenida en este nuevo día, en este nuevo año, en esta nueva semana, y deseándolos indudablemente que el Señor nos colme de bendiciones en este año, que el 2025 venga ya viene colmado de bendiciones, porque recordad lo que dice Pablo, que hemos heredado toda bendición espiritual en Cristo. Lo que nos queda es abrazarnos a esas bendiciones, disfrutarlas a tope y vivirlas diariamente. Así que abracémonos a ese gran despliegue de bendiciones que Dios ha hecho en Cristo. Damos la bienvenida a todos los que visitáis, también a esta familia de Martos, muy bienvenidos, y nos sentimos contentos de tener también entre nosotros el Señor Osvaldo. Y también a David y Patricia, que ya se ha dado la bienvenida anteriormente, Paqui y Rafa también, y todos los que somos de casa, pues inauguramos con Apocalipsis 14, porque estamos siguiendo el estudio del libro de Apocalipsis, y bueno, es un libro, como sabéis, difícil, pero debemos de, en un momento u otro, pues hablar del libro de Apocalipsis, ¿no? Y he titulado el mensaje de hoy Conflicto de lealtades. Conflicto de lealtades. Y ahora veremos el porqué de ese conflicto de lealtades. Os quiero pedir comprensión en esta mañana, porque debemos de centrarnos en el mensaje clave de Apocalipsis. Fijar nuestra vista en cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. No es anticipar cosas que han de acontecer en el futuro muy lejano, con respecto al siglo I, que fue cuando se escribió, final del siglo I, sino además transmitir ánimo, consuelo y dirección a un grupo de iglesias que había en Asia y que estaban en grave peligro de abandonar la fe a causa de que el imperialismo romano estaba presionándole de tal manera que le pedían renunciar a su fe. Y esas iglesias, en esa situación tan crítica, pues deben de recibir el apoyo de parte del Señor. Y es por eso que Juan escribe este libro de Apocalipsis, también para anticipar cosas que habrían de acontecer. Y luego hay detalles dentro del libro, como hemos visto en estos 13 primeros capítulos, que unos piensan de una cosa, otros pensamos de otra, otros piensan de otra, pero al fin y al cabo son detalles, ¿no?, que no nos deben de despistar del mensaje principal. Como sabéis, hemos hecho un recorrido a lo largo de los 13 capítulos de Apocalipsis como una carta pastoral dirigida a estas iglesias inmersas en ese mundo dominado por el imperialismo romano. Y la escena que encontramos desde el principio es una escena celestial con el Cordero triunfante, con una multitud de seres celestiales que adoran al Cordero, que es digno de desatar los sellos. Él desata todos aquellos sellos que se van a desarrollar a lo largo del curso de la historia, de su historia y también de nuestra historia, donde va a haber persecución, va a haber toma de decisiones, va a haber renuncia, va a haber tribulación, va a haber muerte de fieles, pero mientras todo eso va ocurriendo en la tierra, el pueblo de Dios, dice el libro de Apocalipsis, puede tener la plena seguridad de que al final, ya sabéis cuál es el spoiler, Dios vence. De que al final del todo, cuando hayan pasado todas esas tribulaciones, al final está la victoria de Dios. Dios vence. Y en esa victoria, que va a desembocar en que todos los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, cuando todo eso se haya desembocado, el destino de los creyentes fieles, ya sabéis que será estar con Cristo para siempre. El destino de los impíos, de los incrédulos y rebeldes, va a ser el tormento eterno, pero el de los creyentes fieles va a ser estar para siempre con Cristo. Y finalmente, como veremos más adelante, la creación de cielos nuevos y de tierra nueva va a garantizar la eternidad de los redimidos.
Algunos me han preguntado sobre mi posición escatológica. Es decir, ¿qué pienso yo de las cosas futuras? Eso importa poco, lo que yo piense, porque al fin y al cabo soy uno más igual que vosotros. Pero sí quiero contestar esa pregunta porque me parece importante, ¿no? Alguien me la preguntó hace muchos meses, ahora aproximadamente 7 u 8 meses, y yo le dije, yo soy maranatista, yo sé que el Señor viene. ¿Cómo van a ocurrir las cosas? Me despista un poco, ¿no? Pero yo sé que el Señor viene, Maranata, el Señor viene. Luego los detalles los podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que, y digo que es una opinión meramente personal, que tú no tienes por qué compartir, ¿sí? Y que, como digo, se presta a diferentes posiciones. Yo creo que la venida de Cristo está cerca, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Que Cristo viene, ¿sí o no? Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene pronto, ¿no? Aquí es donde quizás tú no estés de acuerdo conmigo, pero no pasa nada, ¿no? La iglesia creo que va a ser arrebatada casi con toda seguridad, después de la gran tribulación y antes del día de la ira. Y que el anticristo va a salir de un país del Medio Oriente, de origen islámico, que Cristo lo va a derrotar, que Cristo va a establecer su reino por 1000 años, esto es seguro, esto no cabe la mínima duda, y después de esos 1000 años se va a producir una batalla definitiva donde Cristo va a ser vencedor, donde Él va a arrojar al diablo, a la bestia y al falso profeta al tormento eterno, y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. De esto no hay duda ninguna. Los otros detalles quizás tú digas, pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. No pasa nada, ¿vale? Eso es un detalle que al fin y al cabo no nos inquieta mucho. Porque el propósito de todo esto que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es el siguiente. Lo que decía el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses. Alentaos unos a otros con estas palabras. Él habla de la segunda venida, él habla de que el Señor viene, de que el Señor está cerca, de todo lo que va a acontecer, y dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Y eso es lo que yo en esta mañana quiero transmitirte, aliento con estas palabras, avisarte de que si esto que vamos a leer en Apocalipsis 14 ocurre, y que va a ocurrir, pero te toca a ti vivirlo, o a mí, que luego no puedas decir, a mí no me prepararon para esto, a mí no me avisaron de esto, yo no sabía que esto iba a pasar. Que si te toca vivir esos días finales, estemos preparados para saber cómo enfrentarlos y no pensar que nunca nos advirtieron de que eso iba a pasar. Y hacerte ver además que debemos mantener nuestra lealtad a Cristo, cueste lo que cueste. Vamos a leer Apocalipsis 14. Dice Juan escribiendo, luego vi al Cordero, después de que ve la bestia saliendo del mar, ve la otra bestia también que sale de la tierra. Llega al versículo 1 del capítulo 14 y dice, y luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto excepto los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se habían mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba el evangelio eterno para proclamarlo a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Temed a Dios, gritaba. Dadle gloria a Él porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba,
todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir, puro, en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados como fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus obras los siguen. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha de la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo, aproximadamente 1 metro de altura. Con el capítulo 13 y la lectura y lo que vimos que todo eso simbolizaba y representa esa bestia política, la bestia propagandística de carácter religioso y económico que exige plena sujeción y plena lealtad a ambas bestias. Después de todo ese capítulo ha quedado preparada la escena para que llegue el capítulo 14. La escena para la batalla final. A partir del capítulo 14 y aproximadamente hasta el 20 vamos a encontrar el desenlace final de toda esa batalla espiritual que se va a producir. Como digo, el anticristo va a surgir del imperio otomano reconstruido del Medio Oriente, donde países como Turquía, como Siria, como Grecia, el Líbano, Arabia Saudí, el norte de África, entre otros, van a formar parte de toda esa escena que se va a desarrollar de manera apocalíptica. Y ese anticristo va a dominar por todo Medio Oriente, va a rechazar al Dios bíblico, va a tener un poder sin precedentes, va a odiar a Israel, al pueblo de Israel lo va a odiar a muerte, va a librar batallas contra Israel y hará además, no solamente que él va a luchar contra Israel, sino que hará que todas las naciones odien a Israel. Y va a dirigir una religión de guerra santa que se va a enfrentar directamente con Cristo. Porque el propósito del anticristo va a ser destruir por completo a Israel. Esto no podemos olvidar, porque Israel tiene una parte importante en la historia futura. Y las demás naciones van a ver a ese anticristo, a esa bestia, la van a ver como el salvador del mundo, lo van a ver como su Mesías, lo van a ver como esa figura que va a solucionar todos los problemas del mundo. Problemas religiosos, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de toda índole. Van a pensar que este anticristo surgido de estos países, de uno de estos países, o de la alianza de estos países, va a ser por fin el salvador del mundo. Y como hemos visto en el capítulo 13, van a adorar a la bestia. Van a rendirle culto a la bestia. Van a ver que esa bestia era lo que por fin ellos estaban esperando. Va a ser la solución a todos sus problemas. Pero esa bestia, como vimos en el capítulo 13, es una bestia que exige, es una bestia que ordena, es una bestia que
no se anda con chiquitas, sino que exige plena lealtad a lo que esta bestia va a pedir. Y va a pedir que aquellos que le rindan lealtad a la bestia lleven grabado en su mano o en su frente ese número de oro. Y tras ese capítulo 13 tan aterrador, tan sombrío, llegamos al capítulo 14 y Juan nos describe una escena totalmente diferente. Es como si con la cámara Juan hubiera estado enfocándonos a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra, y de pronto enfoca su cámara hacia el cielo. Y dice, vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él vamos a ver ahora todo esto. Es un capítulo lleno de ánimo para los cristianos. Es un capítulo lleno de esperanza para el creyente. La bestia, las bestias, la del mar y la de la tierra, están ahí para hacer daño. Pero vemos al Cordero, triunfante. Aquel Cordero que en el capítulo 5 fue adorado, aquel Cordero que era digno de desatar los sellos, aquel Cordero que fue adorado en el resto de capítulos, ahora dice Juan, lo veo de pie sobre el monte Sión. Juan da un salto tan rápido por encima de todas esas circunstancias, de toda esa tormenta que estaba a punto de desatarse y que va a dirigir nuestra vista a esa, como decía un autor, esa luminosa mañana de esperanza que los creyentes tenemos, la que el Cordero y sus seguidores van a estar de pie en el monte celestial de Sión con el himno de la redención resonando por todas partes, dice este autor, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Así que lo primero que quiero traerte a tu reflexión es ¿a quién le vas a mostrar lealtad? ¿A quién le vas a ser fiel? La marca de la bestia era el nombre de a quién se rendía lealtad. Ya lo explicamos el domingo pasado. En el 13:17 nos dice Juan que nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Y solamente podían desenvolverse en la sociedad, o podrán desenvolverse en la sociedad aquellos que lleven esa marca de la bestia, es decir, que le rindan lealtad a la bestia. Sin embargo, Juan en el 14:1 dice, vi a esa multitud que tenía el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. O sea que hay una multitud en la tierra que adora a la bestia, que lleva el nombre de la bestia. Sin embargo, hay otra multitud celestial, redimida, triunfante, que lleva el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. ¿A quién le rinde lealtad cada uno? Unos a la bestia y los otros al Cordero y a su Padre. De nuevo un detalle, el monte Sión. Hay quien opina que el monte Sión es el monte físico que existe todavía, el monte Sión, el monte que en la literatura que se escribía en aquella época era el lugar del dominio, era el lugar donde se va a producir la gran victoria final de Dios, es el lugar donde Dios establece su dominio. Pero por lo que leemos después, dice el versículo 3, que ese gran coro entonaba un nuevo canto, ese coro que ha descrito que está en el monte Sión con el Cordero, entona un canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes que están en el cielo. Por lo tanto, no nos complicamos mucho, podía ser el monte celestial como una realidad, que es el monte Sión. Dice Hebreo, os acordáis de Hebreos 12:22, dice, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, nos hemos acercado al monte Sión celestial, ¿no? Como la realidad, no como la sombra, porque al final todo lo que representan aquí en la tierra son sombras de una verdadera realidad, ¿no? Así que, sea como sea el monte Sión físico, sea el monte Sión celestial, es el lugar del dominio, es el lugar donde el Cordero está triunfante, donde el Cordero ha vencido y va a establecer, desde ahí va a establecer su dominio. Y esa gran multitud, dice Juan, es ese total de redimidos que se encuentran allí con el nombre de Dios grabado en su frente, con el nombre del Cordero grabado en la frente, rindiéndole lealtad a Dios, mientras los otros le rinden lealtad a la muerte. Y son gente que se han comprometido, atención, hasta la muerte con el Cordero.
que han seguido al Cordero, pase lo que pase. Recordé la palabra de Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Juan está alentando, y el Señor está alentando a su iglesia que debía de ser fiel hasta la muerte. Hay un himno por ahí, el 558, que yo no sé si lo sabréis, ayer lo escuché yo y me gustó hasta el ritmo de la letra, de la música, perdón. Dice, porque tiene además música militar: hasta la muerte te seremos fieles. Hasta la muerte serás nuestro rey. Bajo tu excelsa bandera nos llamas para luchar con valor y con fe. Dice el coro: hasta morir es el grito de guerra de un pueblo libre por la redención. Hasta morir será nuestra bandera, tu cruz sangrienta, Jesús Salvador. Qué himno tan precioso. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis cantado alguna vez? Bueno, algún día lo aprenderemos. Los músicos se preparen porque tiene una letra preciosa y la letra además le acompaña, ¿no? Pero me llamaba la atención el coro. Hasta morir es el grito de guerra. Claro, se escribió, pensad que se escribió en la época de la posguerra, un poquito después, se produjo sobre esa época y es normal que en ese tiempo se hablara de este tipo de cosas, ¿no? Porque la iglesia estaba perseguida y estaba siendo oprimida, ¿no? Y hoy no cantamos himnos de este estilo, ¿verdad? Hemos dulcificado de alguna manera nuestro estilo de vida y no nos planteamos el hasta morir. No nos planteamos nuestro grito de guerra. Porque al fin y al cabo podemos abrir la puerta, nadie va a pasar aquí a golpearnos como en el año 1958, nadie va a venir a pegarnos, nadie va a venir a cerrarnos el local, por ahora. Pero ¿qué pasaría si ahora entrara por ahí un grupo de desarmados, con porras, con palos, con guantes de esto de boxeo, y se liaran a palos con todos nosotros? ¿Diríamos hasta morir? ¿O saldríamos por patas, por ahí para la calle? Es una pregunta seria. Y ese himno que canta esta multitud redimida, que se ha mantenido fiel al Señor, que le ha mostrado lealtad al Cordero, que le han seguido por 1000 batallas y que han decidido firmemente no ceder ante las amenazas de la bestia, están ahí de pie con el Cordero, triunfantes, cantando ese nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios. Y se han mantenido puros y siguen al Cordero donde quiera que van. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra y no han dicho mentiras y son intachables. Esa multitud de hombres y mujeres que se dejaron la vida por causa del Evangelio. Hemos dulcificado la vida cristiana, la hemos romantizado. Hemos pensado que la vida cristiana, pues no nos va tampoco tan mal, ¿no? Tenemos otros problemillas, nos ponemos malos como se pone todo el mundo, caemos enfermos, se nos mueren familiares, pasamos por algunos avatares aquí en la vida, ¿no? Y hemos olvidado que estamos en una batalla espiritual continua. Una batalla espiritual continua. Si no, Pablo no hubiera escrito Efesios capítulo 6 para hablarnos acerca de la armadura de Dios. No nos hemos dado cuenta de que no podemos bajar de la guardia, de que no podemos despistarnos ni un segundo, de que no podemos, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, no podemos descuidar nuestra salvación, de que tenemos que prestar atención al cuidado de nuestra salvación, que no la vamos a perder, porque estamos seguros en Cristo, pero tenemos que cuidarla y tenemos que vigilar por nuestra salvación y ocuparnos de nuestra
Salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Sabiendo que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos pensado que la salvación consiste en recibir el seguro para ir al cielo, que ya por fin me he librado del infierno y que voy a estar ya para toda la eternidad con el Señor. Mientras tanto voy haciendo tiempo hasta que el Señor venga, nos recoja, nos lleve, pero mientras voy haciendo tiempo, ¿verdad? Intentando vivir aquí más o menos como se puede. Pero tenemos que verificar cada día que hemos sido salvos. Tenemos que mantenernos fieles hasta el fin. No podemos dejar que nuestro amor se enfríe. No podemos dejar que nuestro cristianismo se aletargue. No podemos dejar que nuestra fe se duerma. Hermanos, la vida del cristiano es una vida muy dura de vivir. Es una vida difícil, que nos exige cada día la lealtad a Cristo frente a toda la inmensidad de opciones que tenemos en nuestro mundo y en nuestra sociedad que se nos presentan. El trabajo, el reconocimiento, el deporte, el ocio, otras personas, lo que sea, cualquier cosa que se ponga delante de nosotros y nos dé a elegir entre Cristo o ese tipo de cosas, nos pide lealtad. ¿Y a dónde vamos? ¿A quién le vamos a dar la prioridad? ¿A dónde vamos a acudir para darle nuestra lealtad? Porque no se puede elegir a los dos. Recordáis la palabra del Señor, ¿verdad? No podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al uno y amarás al otro. Eso está claro. ¿Recordáis las palabras de Josué, justo antes de morir, en el capítulo 24 del libro de Josué? Cuando dice, un poquito antes de, yo en mi casa serviremos al Señor, dice, mira, vosotros podéis servir a los dioses de los cananeos. Podéis venir a ocupar esa tierra y adaptaros a él. O podéis servir a Dios. Escogeos a quién sirváis. Y él dice, escoged a quién sirváis. O a los dioses de los cananeos que están aquí en esta tierra, o a Dios. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Cada uno podéis elegir lo que queráis. Rendirle vuestra lealtad a quien queráis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Recordáis a Elías en el Monte Carmelo, en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes? Cuando le dice a los sacerdotes de Baal, ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, debéis seguirlo. Pero si es Baal, seguidle a él. No podéis estar entre dos aguas. No podéis estar sirviendo a los dos. No podéis ofrecer sacrificio a los dos. O a Dios o a Baal. Tenéis que elegir entre esas dos opciones. No podemos tener el corazón dividido. Ya lo dice Santiago en su carta. El hombre que es inconstante, el hombre que es indeciso en todos sus caminos. No podemos ser como Alejandro Sanz con el corazón partido. No podemos tener el corazón en el mundo con las cosas del mundo y el corazón con las cosas del Señor. Porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el que se hace enemigo del mundo se hace amigo de Dios. Santiago capítulo 4. Porque el Señor se le busca con todo el corazón y con toda el alma. Deuteronomio capítulo 4. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No es con un trocito de tu mente, un poquito de tu tiempo, es con todo tu tiempo, con todo tu corazón. El otro día, Daniel, el sábado pasado, en una reunión que tuvimos, en la reunión que tuvimos en Madrid, nos hablaba, estuvo el devocional, nos hablaba de que nuestro corazón debe buscar la simplicidad, lo sencillo, lo básico. Y lo dice Pablo en 2 Corintios 1:12, ¿no? Dice, hemos andado con sinceridad, con simplicidad delante de vosotros. No andamos con subterfugio, no andamos con doble sentido, no andamos con cosas escondidas. Somos sencillos. Y así tiene que ser el creyente, hermanos. Debemos ser gente sencilla, gente simple. Uno no es medio cristiano. O ser cristiano o no ser cristiano. Uno no puede ser medio cristiano en la vida. Necesitamos definirnos. Necesitamos pagar un precio muy alto por ser cristianos. Porque se requiere ese compromiso radical. Se requiere un compromiso que implica pérdidas. Ser cristiano implica pérdidas.
pérdida de amigos, pérdida de seguidores en las redes sociales, pérdida de trabajo, pérdida de correr grandes riesgos, de tener que dejar hábitos, de tener que dejar rutinas, de tener que dejar procesos y de seguir de manera incondicional a Cristo, sea el precio que tengamos que pagar. Da igual el precio, porque tenemos que seguir a Cristo de manera incondicional. Los primeros cristianos, esta gente a la cual describe Juan, estos primeros cristianos aprendieron que la perseverancia, que mantener la fe, son fuerzas agresivas en esa batalla que ruge entre Dios y el diablo. Aprendieron que al sufrir, ellos por su fe estaban participando de los sufrimientos de Cristo, pero también participarían de la victoria con Cristo. Lo hemos leído en el capítulo 12, versículo 11. Dice que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No apreciaban, no se aferraban a la vida porque le tenían miedo a la muerte. Al contrario, preferían sufrir y morir por Cristo en el circo romano o a manos de cualquier César de ese momento. Porque se trata de una perseverancia y de una fe de esos que prefieren morir 1000 veces a decirle no al Señor, a traicionar al Señor. El escritor Dietrich Bonhoeffer, en medio de la resistencia nazi y todo aquello, escribió unas palabras muy reveladoras. Y dijo, cuando Cristo llama a una persona, la llama a morir. La llama a morir. No la llama a cantar coros, a asistir a cultos, a diezmar y a prosperar. La llama a morir. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cuál fue el final del Señor? Morir y después vencer. ¿Cuál va a ser nuestro destino si tomamos la cruz y seguimos al Señor? Morir y vencer. Y me llama mucho la atención que en el escenario de la bestia y de todo eso que hemos visto en el capítulo 13, no se habla de un cántico. Se habla de que adoran a la bestia, ¿no? Pero no se habla de que cantan a la bestia. Sin embargo, cuando aparece el Cordero triunfante, cada vez que aparece, ¿qué hay? Cántico, adoración, alabanza, fiesta, música, canciones, alegría. Fijaos en el capítulo 18 lo que se le dice a Babilonia cuando ha caído. Se le dice en el 18:22, nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, de los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesano ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Donde hay muerte, donde hay opresión, no hay música, no hay fiesta, no hay alegría. Donde está el Cordero triunfante, hay música, hay canción, hay fiesta y hay alegría. Porque el reinado de Cristo genera alegría. Estar delante de la presencia del Cordero genera alegría. Luego lo veremos en el capítulo 15, cuando cantan aquel canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Al Cordero se le adora. A la bestia se le teme. Al Cordero se le canta y se le hace fiesta y se celebra. A la bestia se le rinden honores. A toda costa, pero por miedo, por temor. Porque la bestia ordena y exige. Así que esta visión del Cordero de los 144.000 en aquel monte Sión, tras esa visión de las dos bestias que acabamos de ver, trae una oleada de expectativa, trae alegría, y a pesar de lo difícil que se pueda plantear el futuro, a pesar de lo difícil que se plantee el horizonte, hay una perspectiva gozosa, llena de esperanza, de que se va a cruzar la esfera del sufrimiento y por fin se va a triunfar. Por fin vamos a vencer. Hay un cántico nuevo para esa salvación. Y todo esto que Juan nos cuenta es para fortalecer la fe de esa iglesia que estaba siendo perseguida.
Todo esto que Juan nos cuenta es para fortalecer tu fe y mi fe en medio de los tiempos que nos tocan vivir, en medio de nuestra batalla espiritual. Así que, ¿a quién le vas a mostrar lealtad? Porque, segunda cosa que os quiero comentar, tu lealtad, depende de quién le rindas lealtad, así va a ser tu destino final. Si le rindes lealtad a la bestia, tendrás un destino. Si le rindes lealtad al cordero, tendrás otro destino. Fijaos que Juan nos dice en el versículo 6 que aparece un ángel que vuela por el cielo, en medio del cielo, para que todo el mundo lo vea, y lleva el Evangelio eterno. Ese Evangelio eterno es la buena noticia de que Dios va a actuar con justicia y que todos han de temerle. Versículo 7. Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Dios va a vindicar por fin a su pueblo. Dios va a tomar control exhaustivo de toda la situación. Y atención, es la última vez que aparece el Evangelio en toda la Escritura. Porque no habrá más oportunidad después de escuchar el Evangelio. ¿Recordáis las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 14? Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos dice aquí Juan? Un ángel que vuela por el medio del cielo con el Evangelio eterno, proclamando a los que pertenecen a este mundo, dice a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. El Evangelio predicado a todo el mundo. Y entonces viene el fin. Es lo que Juan nos relata después. Ahora viene el fin. Y nos habla, versículo 8, de una Babilonia que ha caído. Esa gran ciudad que ha hecho que todas las naciones del mundo beban el vino de su apasionada inmoralidad. Para los creyentes del siglo I, la ciudad de Roma era la Babilonia. Para ellos Babilonia, lo que Juan escribe aquí, era Roma. Era Roma porque era la sede política, religiosa, económica de todo el imperio donde ellos vivían. Pero Babilonia, ¿sabéis de dónde surge, no? ¿Recordáis? ¿De dónde surge Babilonia? ¿Quién la fundó? ¿Recordáis quién fue el fundador de Babilonia? Un hombre llamado Nimrod, en Génesis capítulo 10. El lugar donde Dios confunde las lenguas y que Babilonia al final queda, y si uno lee todos los profetas, se da cuenta de que Babilonia al final queda como símbolo de impiedad, símbolo de caos, símbolo de confusión, de rebeldía, de apostasía, de desafío, de desenfreno, de caos, de tiranía, de vulneración de los derechos más fundamentales, de persecución al pueblo de Dios y finalmente como la ciudad, como el sistema que se opone directamente a Dios. Porque ¿sabéis una cosa? Cuando se funda Babilonia, ¿qué es lo que dice el libro de Génesis? De Nimrod, dice que fue un cazador contra Jehová. Y funda aquella ciudad para enfrentarse a Dios. Y funda aquellos figurants, aquella torre que era una especie de pirámide, pero sin la cúspide final, para que llegaran al cielo, que su cúspide, dicen ellos, sea el mismo cielo. Querían llegar a ser como Dios. Y así quedó Babilonia, como el símbolo de esa oposición a Dios. Y es la contrapartida al monte Sión. Babilonia es oposición a Dios, el monte Sión es el monte que se dedica a Dios, es el monte de donde Dios habla, es el monte de donde Dios juzga. Y siguen habiendo muchas Babilonias que por muy horripilantes que sean, no son nada comparables a la Babilonia final. No son nada comparables a lo que ha de venir.
Y dice ese ángel que siguió al que traía el Evangelio eterno, a ese segundo ángel que se ve por el cielo, que habla de la inmoralidad de Babilonia, dice que viene un tercer ángel. Imagínate el escenario, ¿no? Un ángel proclamando el Evangelio, otro ángel diciendo que ha caído Babilonia, y ahora viene otro ángel, un tercer ángel que le sigue, que grita que todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. Un vino que se ha servido, dice Juan, sin diluir, un vino puro. Y se ha servido la copa del furor de Dios. Ellos van a ser atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. No tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Todos los que adoren a la bestia van a recibir el castigo debido a su impiedad. Los que lo hacen por convicción de que saben que tienen que adorar a la bestia, porque tienen que hacerlo, porque es su obligación hacerlo. Pero también están los que por cobardía adoran a la bestia. Aquellos que prefieren no desmarcarse, aquellos que prefieren, yo solo una palabra y ya no la explico, inculturarse. ¿Sabéis que cuando los tres amigos de Daniel estaban allí en Babilonia, los quisieron inculturar? ¿Y sabéis lo primero que hicieron para inculturarles? Es decir, meterlos dentro de su cultura. Cambiarles el nombre. Le cambian el nombre y directamente lo que hablaba de Dios es esto, ellos decían Baal es esto. ¿No? Les cambian los nombres para inculturarlos y le enseñan la lengua de los babilonios. Le enseñan su cultura, le enseñan su ciencia. Lo quieren meter dentro de su propia cultura. Y lo que la bestia va a hacer va a ser querer inculturar al pueblo de Dios. Querer meterlos dentro de su sistema. Y se buscará las vueltas para hacerlo, no os preocupéis, que se buscará las vueltas para hacerlo. Y ahí es donde el creyente da batalla. Ahí es donde el creyente dice no. Como dijeron los amigos de Daniel, nosotros no. Nosotros no nos rendimos a la estatua de Nabucodonosor. Ellos podrán hacer lo que quieran, pero nosotros no rendimos. Y Dios puede librarnos. Y recordad lo que dicen después, ¿verdad? Y si no nos libra, porque Él no quiere librarnos, y si no nos libra, aún así no nos rendiremos delante de la estatua. La decisión de un momento, de decir sí o no, de decir si me rindo o no me rindo, te cuesta la eternidad. La decisión de decirle sí a Cristo o no a Cristo, te cuesta la eternidad. No tendrán alivio ni de día ni de noche. Su tormento va a subir por siempre jamás. El remordimiento que va a sufrir esa gente de día y de noche por adorar a la bestia y a su estatua y aceptar la marca de su nombre, la decisión de un minuto les ha costado toda la eternidad. No tengo reloj, qué alegría. Pero siempre lo tenemos ahí como un ídolo, ¿no? Un ídolo al que rendimos. Pero bueno, lo tengo aquí, me está avisando de que tengo que acabar. La copa de la ira de Dios, la copa del sufrimiento, la copa del furor de Dios, que dice que se ha servido sin diluir. Antes los vinos se diluían con especias, se le echaba agua para que no fuera tan fuerte. Mi suegra lo hace muy a menudo, ¿no? Si está bebiendo vino y es muy fuerte, pues le echa agua de mi suegra. A mí, al Rioja le va a echar de eso, echárselo al Don Simón, pero no se echa. Pues a ella le da igual, ella tiene que diluirlo porque le sienta mejor, ¿no? Sin embargo, el vino de la ira de Dios ha servido sin diluir. Es puro. No viene matizado con nada. Es la copa de la ira. Y no hay vueltas que darle. Es el castigo divino, es el castigo sin fin, es el castigo sin retorno, es el castigo que conlleva un remordimiento extremo para siempre. Porque negar a Cristo y adorar a la bestia conlleva ese castigo. No podemos descuidar una salvación tan grande que hemos recibido, dice el autor de Hebreos. Dice luego en el capítulo 6 del autor de Hebreos, es imposible que los que una vez
gustaron del don celestial, disfrutando del Espíritu Santo, si apostatan es imposible después que se vuelvan a restaurar. Es imposible para ellos, dice el autor de Hebreos. Porque rechazar a Cristo a conciencia, hermanos y hermanas, conlleva este castigo. Decirle no a Cristo una vez que lo has conocido. Decir que renuncias a Cristo una vez que lo has conocido, conlleva beber de la copa de la ira de Dios. ¿Así? Y es serio. Esto significa, dice Juan, versículo 12, que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Los creyentes deben de mantenerse firmes ante las circunstancias adversas que les rodean. No debían negar su fe, no deben rendirse ante las imposiciones de la bestia, no debían dejar de decir que Cristo era el Señor para decir que César es el Señor. Necesitaban la valentía de mantenerse en pie, de mantener su cabeza en alto y decir: nosotros no nos rendiremos a las imposiciones del César. No nos rendimos. Cristo es el Señor. César no es el Señor. Y me detengo en el versículo 13, un versículo que solemos poner en las lápidas, ¿verdad? Un versículo que solemos colocar ahí en el frente del cementerio nuestro, y en el de enfrente nuestro también lo han colocado, ¿no? Se copiaron de nosotros. Los arquitectos municipales que se copiaron de nosotros. Así que a Galo nos llevamos esos que se nos copiaron, ¿no? Mejor. Pero hemos repetido: benditos los que mueren en el Señor. Pero Juan dice: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Es decir, aquellos que descansan de sus fatigas por haber sido perseguidos. Aquellos que descansan de su trabajo por haber sido perseguidos. Aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados porque descansan de eso precisamente, de esas fatigas, de todos los problemas en los que se han metido por no negar su fe. Descansan de eso, pero dice, sus obras los siguen. Es decir, todos esos actos de fe que han mantenido, que han soportado y que les han hecho estar completamente de pie en resistencia al anticristo, eso a ellos les sigue. Les veneran ese tipo de obras. Y finalmente, el tercer punto, y con esto acabo, y es bastante más breve. Hemos hablado de a quién le vas a rendir lealtad. Después, si tu lealtad va a determinar tu destino final. Y ahora la cosa es ¿vas a ser cegado o vas a ser vendimiado? Porque si os dais cuenta, a partir del versículo 14 hasta el final, el versículo 20, nos habla de una siega y nos habla de una vendimia. Aquí, como somos gente mediterránea, entendemos esto perfectamente, ¿no? Lo que es segar y lo que es vendimia. Y seguramente alguno de vosotros había estado en la siega. ¿Había estado alguno en la siega, que es más mayores? ¿No? Bueno, a Juan sí. Juan es más de... ya ha llegado con la hoz, ¿verdad? ¿Y la vendimia? ¿Alguien está en vendimia? Y si no, por la aceituna, que también sabemos el tema de la aceituna, ¿no? Ha llegado la hora de la siega, dice el Señor. Y hay una siega de grano y hay una vendimia de uvas. La siega de grano la ejecuta ¿quién? El Hijo del Hombre, versículo 14. Y la ejecuta en un sentido positivo, porque no hay una descripción de juicio venidero. Después la vendimia sí. La vendimia se habla de que las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros, etc. Lo segundo que nos menciona Juan, sí, es un juicio. Lo primero, según Mateo 3, 12, según Mateo 13, según Mateo 24, alzad los ojos y mirad, dice el Señor, la cosecha está lista. Y el Señor va a segar, y su trigo lo recoge en el granero. Y lo que no es trigo, la cizaña,
la deja para ser quemada. Así que, hermanos, estamos ante el arrebatamiento de la iglesia a la final trompeta. El momento en el que el Señor llama a su pueblo. En el momento en el que el pueblo del Señor sale a su encuentro para estar con el Señor, para siempre con Él. Como dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, encontraremos al Señor en una reunión en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. La iglesia es llevada con el Señor. Un encuentro para acompañarle y para librarnos ¿de qué? De la ira venidera. Porque a partir del momento en el que se produce esta cosecha, ¿sabe qué ocurre? Se desata la ira de Dios. Hasta ahora hemos visto la ira de la bestia, la ira de los dragones, todo lo que ocurre. Pero a partir del capítulo 14 viene la ira de Dios. Ahí la iglesia ya no está. La iglesia no participa de la ira de Dios. Es el momento en el que la iglesia es llevada delante del Señor para estar para siempre con el Señor. Sin embargo, los de la vendimia, a partir del versículo 17, aquellos que son arrancados con la hoz para juntar los racimos de los viñedos, etcétera, etcétera, son pisados. Ahí sí hay juicio, según el libro de Joel, capítulo 3. Ahí hay juicio. Ahí hay sangre. Ahí hay muerte. Ahí hay un destino final para aquellos que han de pasar. Y además, lo ejecuta un ángel. Lo primero lo ejecuta el Hijo del Hombre. La siega la ejecuta el Hijo del Hombre. Aquí es el ángel el que ejecuta ese juicio de Dios. Conclusión. La lealtad a Cristo, hermanos, es imprescindible hoy como en el siglo I. Y tú dirás, pero no estamos en las mismas condiciones. Cierto, no estamos en las mismas condiciones. Estamos en unas condiciones más ventajosas. Pero si me enfrío, si me vengo abajo, si cedo, si empiezo a renunciar a cosas que sé que son del Señor, si empiezo a decirle que no al Señor, si empiezo a diluir mi cristianismo, a dulcificar mi cristianismo, me meto en graves problemas. Porque no estoy siendo leal al Señor. Y sea que creas que vamos a pasar por la gran tribulación o no, necesitamos ser fieles a Cristo siempre. Estamos en una batalla espiritual continua, hermanos. Hay una lucha en los lugares celestiales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino una lucha con potestades y principados en las nubes. Hemos olvidado esto mucho, de que nuestra lucha es una lucha con principados y potestades, con huestes celestiales, con demonios, con espíritus que quieren vencernos, y debemos estar preparados. Tenemos una batalla más fiera que una batalla cultural. Vivimos en una cultura a la que nos oponemos en muchas ocasiones, pero nuestra batalla es mucho más fiera que todo eso. No podemos relajarnos. Inauguramos un año nuevo y os invitamos a que no nos relajemos, a que no bajemos la guardia, a que estemos siempre pendientes de nuestra salvación, porque Cristo está cerca. ¿Cómo nos va a encontrar si viene el Señor? ¿Cómo nos va a encontrar? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? De los incrédulos no haya fe. Tendrá que hallar la fe de su pueblo, ¿sí o no? Tendrá que hallar la fe de sus hijos. ¿Negaremos al Señor? Muchas veces criticamos a Pedro, ¿verdad? Ay, Pedro, qué malo fue, negó al Señor, ¿no? Después de haber estado 3 años y medio con Él. ¿Negaremos al Señor? Si estamos en circunstancias extremas donde tenemos que decantarnos por nuestra fe o negar nuestra fe, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a apostar de la fe? ¿O no vamos a mantener el pie? ¿Vamos a renunciar a Cristo o vamos a seguir a Cristo? La batalla es fiera. La batalla es difícil. ¿Qué vamos a hacer?
estamos preparados para lo que venga. Que vienen tiempos muy difíciles. Echarle un vistazo a las noticias, que eso no lo suelen poner en los medios de comunicación, porque no interesa, pero investigar, iros a pensar qué está ocurriendo en Medio Oriente, todo ese movimiento que hay, cómo Israel ha ocupado el monte Oreb, que antes no era suyo, ahora sí, ahora tiene allí un control absoluto de muchas cosas. Cosas que hace una semana ni se pensaba que eso podía ocurrir. El Señor está cerca. ¿Qué vamos a hacer? Nos mantendremos en pie, ¿verdad? Y como decía el himno, hasta la muerte te seremos fieles. Ese es nuestro lema para el año 2025. Señor, te seré fiel hasta la muerte. Y aunque me lleven preso, aunque me lleven a la muerte, aunque me lleven, no voy a renunciar a ti. Pase lo que pase, aquí tienes un hijo tuyo. Ayúdame para seguir en esta circunstancia difícil. El Señor nos ayude, hermanos. Tenemos ahora el tiempo para participar juntos. Después tomaremos de la mesa aquellos que nos visitáis en esta mañana y pertenecéis a una iglesia evangélica, habéis sido bautizados, pues podéis participar libremente de la mesa del Señor.